Gabriel Todd, ¿cómo son las relaciones entre el diseño de una ciudad, la lógica, el azar y el caos? Bueno, tenemos que reconocer que la realidad urbana nos habla primero de una ciudad informal antes que una formal. Es decir, tenemos que ser conscientes que los asentamientos y las construcciones irregulares son la base de la mayoría de las grandes ciudades como las nuestras. Por ejemplo, el área metropolitana de Monterrey no fue sino hasta finales de los 80 del siglo pasado cuando legalmente tuvimos un plan director de desarrollo urbano firmado por todos los municipios que conforman todavía hoy el área metropolitana de Monterrey, con la salvedad de que hoy en día, en lugar de 9, pues ya quieren sumarle otro tanto, ¿no? Con la excusa de la periferia de ultracrecimiento que se ve afectada con más y más desarrollo formal en la periferia, ¿no? Entonces, pues sí, es una enorme contradicción el tener que hablar del diseño de la ciudad y del caos, porque parecería que los seres humanos de manera orgánica nos organizamos un poco mejor, aparentemente en un caos de mayor proximidad que termina sirviendo mejor a los intereses de todos que en un orden formal que termina beneficiando de manera directa a los intereses particulares involucrados en el desarrollo inmobiliario. No quise con esto que esté mal, sino que simplemente que nuestra ignorancia es tal que tenemos que reconocer que finalmente el siglo XX, con los descubrimientos tecnológicos, con los avances que dio en su momento, por ejemplo, la invención del auto a través de el señor Ford, que finalmente terminó creando toda una cultura alrededor del automóvil, del estatus social que esto implica y la comodidad y la libertad para nuestro ego, para moverse de un lugar a otro, creando todo un formato de vida, ¿no? Alrededor del automóvil, y una población pues, con avances en la medicina más claros que le permitían vivir más tiempo, con esta expansión urbana, con más gente viviendo más años, pues terminamos armando un caos espectacular, ¿no? En aras de un negocio inmobiliario respetable, pero que finalmente se trata de comprar tierra barata lejos, como dicen, comprar a peso y vender a 100. Entonces creas un modelo económico, como digo, pues muy respetable para los involucrados, pero que al conjunto, después de pues, casi 100 años de experiencia de esto, finalmente tenemos que reconocer que pues, todo mundo se equivocó, ¿no? O nos equivocamos, ¿no? En el caso particular de nuestro país, pues tenemos que reconocer que el modelo del Infonavit, por más lindo que parezca y que nos llene de esperanza, pues lo que hizo fue extender las ciudades a sus anchas. Y en lugar de que fuera creando ciudad, pues fueron creando casas, ¿verdad? Y pues hay que incluir en las casas también la ciudad, ¿no? Pero en fin, bueno, es complejo, no se trata de culpar a alguien en lo particular. Digamos que nuestra conciencia fue llegando tarde y hasta ahora pues ya se están haciendo los cambios correspondientes para una ciudad más compacta que tendrá que ser a través de subcentros, ¿no? ¿Cómo se alienta? ¿Cómo se estimula la presencia de la democracia en relación con el crecimiento y el desarrollo de las ciudades en América Latina? Creo que tenemos que analizar con mucha profundidad, ¿no? Es una buena pregunta porque finalmente tenemos por un lado un andamiaje jurídico vertical, un andamiaje que concentra el poder de la decisión en muy pocas personas o básicamente en una sola, que es el presidente de la nación o en su caso el gobernador de un estado o el alcalde de un municipio. Este modelo concentrador del poder finalmente
termina, por un lado, limitando la colaboración ciudadana, porque jurídicamente pues toda la responsabilidad es de él, y aunque todo el mundo está consciente que eso no es algo positivo, en el juego del poder, que entre seres humanos o personajes o personas o pueblos de bajo nivel de conciencia, se reduce a un juego del rey de la montaña, ¿no? Donde se trata que el de arriba está empujando a los de abajo para que no lo tumben, y los de abajo quieren tumbar al de arriba, ¿no? Entonces, en este juego del rey de la montaña, pues importa todo, pues menos la colaboración de la comunidad. Es decir, la participación ciudadana, pues no es más que un título que se da como para tratar de vernos muy modernos, cuando en realidad la participación ciudadana tendría que ser la colaboración ciudadana, el involucrarte, y no nada más porque eres buena persona, sino legalmente que estuviera el andamiaje horizontalizado, no verticalizado, de tal forma que a nivel barrial los propios vecinos se encargaran del 50% de los recursos que fueran recolectados por ellos mismos, ya sea en especie, en tiempo o en esfuerzo o en dinero, y ellos mismos hacer pequeñas obras locales, ¿no?, que los involucren, ¿no?, como puede ser alrededor del parque, alrededor del bacheo de sus colonias, el diseño local, y dejarle a la autoridad la estrategia, es decir, los temas como la movilidad metropolitana, la seguridad pública, la energía, la salud, ¿no? Es decir, temas realmente colectivos que les permitan a la autoridad enfocarse en lo que es importante para todos, y dejar que cada barrio pues pueda resolver sus propios problemas, claro, con los técnicos asesores pagados por el gobierno, pero donde es preferible tener 50 incendios a un macroinfierno central. En fin, es una visión de una sociedad holográfica horizontalizada, que es la única que permite una verdadera colaboración ciudadana, en mi humilde opinión. Todo lo demás pues son buenas intenciones que dependen de la cabeza. ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en relación con el desarrollo de la posibilidad de la gobernanza en los países latinoamericanos en estos momentos? Que lo relevante de las tecnologías está muy ligado con la transparencia, por un lado, está muy ligado con la horizontalidad de los procesos, y el fin del intermediarismo sería un elemento básico que yo esperaría de las nuevas tecnologías hacia una gobernanza más sostenible. En este caso, la sostenibilidad para mí es la horizontalidad, es decir, el andamiaje jurídico tradicional que tenemos es un andamiaje verticalizado que no es sostenible como conjunto. Puede ser sostenible para el liderazgo de ciertas minorías, pero para el bienestar colectivo necesitamos la horizontalidad, el hacernos responsable, el colaborar con un pedazo de la gobernanza. Es decir, el gobierno tiene que incluir a los barrios, y los líderes de los barrios tienen que hacer actividades prácticas del orden público día con día. No actividades estratégicas, por supuesto que no, pero sí tendrían que estar velando por la calidad de sus aceras, del bacheo, de los parques y de lo muy local, ¿no? Definitivo. Entonces, ¿qué papel juega? Yo creo que el blockchain sería lo más interesante de explorar. Es la búsqueda de un intermediario justo, un intermediario tecnológico, un intermediario de inteligencia artificial que no tenga emociones y que no tenga intereses particulares. Evidentemente necesitamos también educar a la población en estas tecnologías, basarles la información correcta, socializar estos procesos, mostrar las ventajas de los mismos sin perder la humanidad y sin perder el contacto
visual y el contacto entre los seres humanos, ¿no? Eso es importante, sino básicamente es el elemento juzgador de procesos de tramitación, requisitos, inclusive hasta de la votación en las urnas, tendría ya que estar regulado por tecnología, sin emociones y sin ningún sesgo específico, en el entendimiento de una regla básica que es, importa más el proceso que el resultado. Yo creo que si queremos construir una sociedad creíble, una sociedad justa, debemos de empezar a enfocarnos en los procesos de esto y no en las ideas, como decía Alfonsín, el argentino célebre en alguna ocasión, sigue a las ideas, nunca a las personas. Necesitamos dejar de creer en los individuos como líderes todopoderosos que emulan a Cristo, a Buda. Ya, el caudillismo hay que matarlo totalmente y hay que horizontalizar esto. Creo que la tecnología puede ayudar. Blockchain, the system. Uno de los elementos que más se barajan en estos días a nivel global es la cuestión de la cercanía. ¿Qué relación existe entre la cuestión o el concepto de cercanía y la famosa ciudad de los 20 minutos? Es básico entender que el motivo original de reunirnos en una ciudad pues es estar aglomerados para tener proximidad. Entonces, más que la movilidad, el objetivo debe ser siempre la proximidad. Por eso a veces a mí me asusta un poco estas modas coyunturales o problemas coyunturales que exaltamos demasiado, como puede ser el tema de la movilidad, cuando en el fondo no hay mejor movilidad que la que no se necesita. No hay mejor movilidad que la proximidad, es decir, el tener todo cerca. Entonces, un objetivo de gobierno, un objetivo de gran justicia social sería la proximidad, que la gente viva cerca de su vida. Obviamente para esto pues hay que crear subcentros, subnúcleos y empezar inclusive a tejer una hacienda pública que incluya esta variable, ¿no? Llámese proximidad también digital, se vale, como proximidad física. Entonces, el empleado de una empresa debería de tener incentivos para vivir cerca, ¿no? Y el empresario pagar menos impuestos, inclusive, por tener a su plantilla de empleados o proveedores cerca, ya sea digitalmente, es una forma, o físicamente. Entonces, sí, una ciudad de 20 minutos sería una ciudad razonable, una ciudad de menor gasto energético, una ciudad de menor pérdida de tiempo, una ciudad que apunte a tener objetivos de vida distintos en el día al estarnos transportando, ¿no? Porque de pronto nos hemos vuelto rehenes de la distancia, somos presos de estos recorridos y del estrés que generan, a tal grado que si yo recapitulo los problemas más importantes del mundo, tengo que reconocer que en el número 2 probablemente esté los accidentes viales, que te genera de 30 a 50 millones de personas en el mundo heridas de gravedad al estarse transportando. Imagínate. Y muere más o menos la misma cantidad que el COVID, así que sigue siendo un problema más importante los accidentes viales que la pandemia actual. Si hacemos una ciudad de los 20 minutos, donde una parte de los movimientos puedan ser a pie, en algún también motor eléctrico, de patineta o de bicicleta, pues la gravedad de los accidentes se puede reducir, ¿no? Entonces sí sería importante, ¿no? Bajaría mucho los costos sociales y pues tendríamos un poco más de tiempo para uno mismo y no para andarnos transportando, ¿no? Finalmente, hasta el transporte persigue objetivos más profundos que en sí mismo estarse uno transportando. Entonces es muy importante la proximidad. Para mí me parece la norma y el objetivo
de la vida diaria. Y en el caso particular de Monterrey, ¿cómo pensar el asunto de la felicidad con un alto reporte de muertos por violencia, con una pandemia en acción, con todas estas crisis sumadas alrededor? ¿Qué papel juega o podría jugar el factor felicidad entre nosotros? Sí, no le puedes pedir al Estado pues que abogue por tu felicidad, pero sí puedes pedirle pues, que procure la seguridad del conjunto, más no tu sentimiento de seguridad. Es decir, aunque el Estado trabaje en tu seguridad, lo cual debe de hacer, cómo te sientas tú al respecto, esa es otra cosa y ese es tu problema, ¿no? Pues por eso el tema de la felicidad pues pasa por la percepción personal y es un tema muy complejo, ¿no? ¿Cuáles son los retos concretos del urbanista profesional? ¿Cuáles son los escenarios de este perfil dentro de un paisaje como el de Nuevo León en estos momentos? Pues básicamente trabajar en una ciudad a corta distancia, una ciudad sostenible, que en este caso pasa por buscar una solución integral a los grandes problemas ambientales, como es la contaminación, como es las largas distancias, en lo particular el sistema de transporte público me parece uno de los retos más importantes que se tienen que trabajar. También se debe de trabajar en humanizar el espacio público, es decir, hacer de las banquetas un continuo parque lineal que nos una, que teja esta célula del espacio público que es la banqueta, las aceras, que se vayan tejiendo, ¿no? Y que dejen los autos de utilizar como estacionamiento gratuito las calles, que eso también es uno de los retos importantes. Y bueno, trabajar en la proximidad, definitivamente, calidad del aire, por supuesto también, y el tema del agua es fundamental también, el reducir el consumo, bajarle al consumo, retomar aquellas prácticas del siglo pasado que teníamos cuando éramos jóvenes o niños, algunos de nosotros, donde se nos pedía ahorrar el agua y había ciertos cortes. Pues eso son cosas que tenemos que tomar en consideración, ¿no? Entonces, agua, aire, ¿no? Y por supuesto la ciudad más humana, que ya lo había comentado. Y creo que también otro reto va a ser la infraestructura de telecomunicación en términos de datos, es decir, que el internet sea de alta velocidad, que nuestras carreteras en Nuevo León tengan fibra óptica para que lleven datos a todos los rincones, ¿no? Básicamente son puntos importantes que yo considero.